Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe, como todos los domingos a través de GEM. Habitualmente solemos leer el Evangelio del día, pero hoy tenemos un Evangelio muy especial que queremos compartir con ustedes, que dicho sea de paso se estuvo leyendo el lunes pasado. Estamos con un invitado también muy especial hoy, el Padre Víctor Cabañas. ¿Cómo estás, Padre Víctor? Doctor en Sagrada Escritura. ¿Qué tal, Mariano? Muchísimas gracias aquí para compartir siempre con ustedes y con la teleaudiencia. Este tiempo de Cuaresma es muy especial para que hablemos de este texto bíblico que siempre nos toca muy profundamente, que es el Hijo Pródigo. Si le parece, Padre, vamos a ir leyendo fragmentos y vamos reflexionando sobre todos los signos y símbolos que tienen este mensaje evangélico. ¿Está bien? Sí, ¿Le parece bien? Me parece. Bueno, adelante entonces, señor director, con la placa número 1, y el texto dice, el de Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor reunió todo lo que tenía y se marchó a un país lejano donde malgastó su herencia viviendo como un libertino. Cuando lo gastó todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Esta es la primera parte, Padre. Vamos a analizar un poco este párrafo. Sí, así mismo. Entonces, primero que comienza, ¿verdad?, el padre que dice que tiene que repartir sus bienes, que es una cosa un poco extraña para la cultura, por lo menos de ese tiempo, que el hijo menor sea el que pida. Esto ya está hablando mucho de la misericordia, ¿verdad? Que el padre, sin embargo, distribuye y a todos. Es como decir los mismos talentos. Podría haberse negado. Absolutamente, porque no le correspondía al hijo menor. Al hijo mayor sí, al hijo menor no. Lo que me corresponde. Entonces, ¿qué te corresponde? Porque era la primogenitura. Y la primogenitura significa que el que va a llevar adelante la familia va a ser el hijo mayor. ¿Verdad? Pero sin embargo, aquí ya hay una apertura de parte del padre y le dice: sí, mi hijo, bueno, está bien. Rebeldía del hijo menor y apertura del padre. Exactamente. De cierta manera es una de esas actitudes, ¿verdad? Y entonces le da, y después continúa enseguida, ¿verdad? Este texto que es interesante porque dice que él toma todo lo que le corresponde y se marcha. Ciertamente tenemos que entender lo que son las parábolas, ¿verdad? Porque las parábolas son ejemplos, son cuentos que está haciendo Jesús aquí, o la comunidad cristiana que habla, para decir que existían ciertas actitudes, o que existen, porque tenemos que aplicarlo ahora a nuestra propia vida. Exactamente, ¿verdad? Quienes nos marchamos, ¿verdad?, de la casa del Padre. Y después viene la hambruna en la zona, dice el texto, Padre. Claro, entonces enseguida te habla de que hubo un malgastar. Eso también es importante reflexionar, porque significa que tantas veces Dios es tan misericordioso con nosotros, hasta nos da aquello que entre comillas no nos corresponde porque es regalo, es don de Dios. Eso quiere decir, ¿verdad? Entonces vamos y decimos: bueno, yo ahora voy a hacer lo que yo quiero con aquellos beneficios que he recibido de Dios. Y comienza a malgastar. Eso es lo primero que te presenta. Y después viene entonces la hambruna. Es decir, cuando nosotros no utilizamos bien de estos dones que el Señor nos regala, evidentemente que después nos encontramos con las consecuencias. La hambruna viene a ser la consecuencia que nosotros comenzamos a sentir por la falta de aquello que nosotros teníamos, y tal vez fue como dulce de leche. Yo les suelo decir, ¿verdad?, que todo fue un regalo, pero al final de cuentas ya no lo tenemos. En esta parte del texto, el hijo menor trata un poco de reaccionar en el sentido de que está pasando hambre, entonces pide ir a trabajar en una finca, Padre. ¿Y qué significa el cerdo en ese contexto,
Bueno, de esa época. aquí, bueno, el cerdo luego si tenemos que mirar así directamente dentro de toda la Biblia, el cerdo tiene varios nombres. Puerco, primera Sí, cosa, que figuraba. Nosotros, el curé, como decimos, ¿verdad? O sea, todo lo que significa el pecado, ese es el cerdo. ¿Y por qué el cerdo entra mucho? Porque incluso nosotros tenemos nuestro dulce idioma guaraní y con el castellano, de trato curé y la gente, de trato curé. Trato criada, me dice algunos. Exactamente, pero ¿por qué te dice eso? Porque justamente con el cerdo vos no podés hacer el trato directamente como podés hacer con un perrito, por ejemplo. Vos a un perro le pones la comida y le decís, no, no vas a comer. Y el perrito se queda ahí, espera, hasta que le ordene y entonces se va y come. Hacer puede ser con el chancho, y le querés ordenar, no, no vas a comer. Después el trato No te va a hacer de ahí viene, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Bueno, ese por una parte. Pero después todo lo que significa también el puerco de por sí, el embarrarse, ¿verdad? El entrar dentro de una situación que es situación de alejamiento de Dios. El pecado. Y el pecado que significa para nosotros, ¿verdad? Eso es el cerdo. Bien, pasamos a la placa número 2. Señor director, por favor. Y acá el detalle, dice el texto, entrando en sí mismo, dijo. Es decir, se miró hacia adentro. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Levantándose, partió hacia su padre. Acá ya tomó conciencia y de que ya voy, milajape. Bueno, y eso es lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando entramos en una situación de pecado, podemos decir, ¿verdad? Justamente dice, entrando en sí mismo. Pero al mismo tiempo tenemos que mirarlo de una forma positiva, yo diría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este va a ser el proceso para la vuelta después del Hijo. Mientras nosotros seguimos todavía en la situación del curé, ¿verdad? O sea, empantanado en el barro, no va a haber conversión, no va a haber. Y eso también sucede mucho. Y claro, o sea, esto quiere decir entrar en sí mismo. Entonces, cuando entra en sí mismo, y entonces él comienza a reaccionar y por lo menos se da cuenta. Yo en mi experiencia sacerdotal y así de confesiones, ¿verdad? Con la gente me doy cuenta, ¿verdad? Que muchos llegan y este es el elemento fundamental. Los santos de la iglesia, los padres de la iglesia casi siempre hablan y dicen que solamente hay redención cuando hay, ¿qué cosa? Asunción del pecado. O sea, reyesa de tus pecados y entonces vos decís, había sido, estoy caminando mal. Y entonces vas a volver. Mientras vos eso no lo haces, entonces es imposible volver. Entonces esta es la primera actitud, ¿verdad? Entonces se da cuenta, jornaleros de mi padre tienen abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre, ¿verdad? O sea, reconoce que había sido el camino que hizo, está mal. Y después, evidentemente, la reacción. Y esto es lo importante, ¿verdad? Que, como decías al inicio, que el texto nos da hoy del Hijo Pródigo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y diré, pequé contra el cielo y contra ti. O sea que no es también solamente reflexionar y decir, se añemó un burro venían de Yara, ¿verdad? Sino que uno dice después, tengo que volver a levantarme, tengo que volver al Padre. Y esto es esencial, ¿verdad? No es suficiente el reconocer que nos equivocamos, Padre. Tiene que haber, el arrepentimiento nos tiene que llevar a una acción. Exactamente. Y ocurrió esto con el hijo pródigo. Y sí, justamente porque después viste cómo termina al final, después de que piensa todo, primero es la reflexión, que es muy importante, y después dice levantándose. Viste que termina así el texto de esta parte que leíste, levantándose, partió hacia su padre. O sea que es acción. Son tres elementos, entrar en sí mismo, darse cuenta de la realidad y luego obrar, es decir, poner en práctica la voluntad. Cuesta mucho todavía, Padre, primero reconocer que nos equivocamos porque somos un poco soberbios, ¿verdad? Pero además de reconocer, otra vez hay que dar otro paso. Claro. Te hagas y vente más, ¿verdad? El ir y decir, perdóname fulano, me equivoqué. Vivimos todavía en la actualidad en esa sociedad que está alejada sin duda de Dios y le cuesta ser humilde y reconocer y pedir perdón. Es esto, así, ¿verdad? Esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil y este es el pecado original. En realidad, cuando ahí en Génesis 3:5 hablamos
de que la serpiente dice que le dice, si ustedes comen de este fruto serán como dioses, en realidad le está tocando ahí el orgullo. Le está diciendo, ¿por qué vas a depender de los demás? Vos tenés que hacer tu vida. Ella por la ella posea. Eso es grosería, ¿verdad? Entonces dice, la mujer miró y vio que era apetitoso. Y claro que es apetitoso. Vos hacer lo que vos querés y que nadie te esté diciendo lo que tenés que hacer. Solamente que después nos damos las consecuencias, ¿eh? Nos vemos con las consecuencias. Es lo que sucede con el hijo pródigo. Y ahí para levantarse no fue fácil. Pero aquí en estos textos, en estos tres elementos que yo subrayaría, ¿verdad? Entrando en sí mismo, después que reflexiona y dice, ahí mi padre me ha dado todo, reconoce, y entonces acción. Sí. Muy bien, nosotros vamos a ir a una pausa y después tenemos otros elementos que queremos analizar. Incluso si por ahí tenés tu Biblia cerca y querés seguir el texto también con nosotros, te reitero, es el de Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Y antes de terminar el programa, vamos a lanzar con el Padre un desafío sobre el perdón. Nos vamos a la pausa y ya volvemos enseguida aquí en Desde la Fe a través de GEM. Desde la Fe a través de GEM. Hoy está con nosotros el Padre Víctor Cabañas, doctor en Sagrada Escritura. Estamos desglosando este texto maravilloso del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32, titulado El Hijo Pródigo, que muchos exégetas incluso dicen que podría llamarse guión Padre Misericordioso, ¿verdad? Ya que el Padre también es un gran protagonista. Vamos a ir a la placa número 3, señor director, por favor, y vamos a continuar leyendo este texto. Y dice, estando él todavía lejos, se refiere al hijo menor, le vio su padre. Conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traigan deprisa el mejor vestido y vístanme. Pongan un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos, celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron la fiesta. Un texto muy emotivo, Padre, ¿eh? Porque leyendo un poco nos encontramos que nosotros también hemos sido el hijo pródigo en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Y a veces seguimos siendo, ¿verdad? Bueno, eso te iba a decir, ¿verdad? No, es que en algunos momentos siempre ya te la hijo pródigo, ¿verdad? Así mismo. Pero es interesante, ¿verdad? Como dice, estando todavía lejos, ¿verdad? O sea, esto nos quiere decir siempre de la misericordia. Vos decías el título, ¿verdad? Para cambiar, decir el Padre misericordioso. Desde este aspecto es que se toma, ¿verdad? Porque la primera parte sería el hijo pródigo que se va, el nombre que todos conocemos, ¿verdad? El Padre misericordioso, aquí está la actitud del Padre misericordioso. Desde lejos, imagínense todos los elementos que va poniendo. Primero que se conmueve, corre, él, ¿verdad? Se echa al cuello, ¿verdad? Y le besa efusivamente. Capaz su hijo tenía vergüenza, pues, ¿verdad? Y claro, o sea, aquí es el papá el que se va. Tú las haces, ¿verdad? Tendría que ser el hijo, ¿verdad? El que venga, papá, ¿verdad? Se echa al cuello. Aquí el papá el que da el paso. Entonces, esta primera parte es todo lo que significa la misericordia, el amor de Dios Padre, cómo nos busca. Este es tiempo de Cuaresma. Entonces nosotros pensamos, no.
Lo que nosotros en esa primera parte decíamos es más bien reconocernos que estamos fuera, pero entonces después mirar y darnos cuenta que había sido el Padre, nos está pasando la mano. El Padre que está mirando todo el tiempo, ¿verdad? Y desde lejos nos reconoce. Eso quiero puntualizar, Padre. El texto dice, lo vio desde lejos. Y dice, y claro, y entonces nosotros pensamos también muchas veces que somos nosotros los que damos el paso de conversión. Nosotros lo que hacemos es verdaderamente la apertura del reconocimiento. Y allí ya decimos nosotros. Bueno, y después esa segunda parte que leíste, ¿verdad? El hijo dijo, Padre, he pecado. Este es elemento importante. ¿Por qué? Porque vos estás reconociendo. Confiesa. Eso, es la confesión. Aquí podría entrar, si vos querés decir, esta es la confesión que nosotros hacemos, ¿verdad? Y hay cuapamanio que vos te alejaste, que esto, que aquello, ¿verdad? Pero sin embargo, ante la comunidad es importante que vos digas, que vos reconoces verdaderamente. O si no, te quedás todavía en tu orgullo. Lo que dijimos al principio también, o sea, el orgullo es lo que no te deja salir de vos mismo. Y después ya viene de nuevo la reacción del Padre. Enseguida dice, traigan el mejor vestido y vístanle. Esto significa el sacerdocio, ¿verdad? O sea, la dignidad del hombre. Él está desnudo. Entonces la desnudez, Adán y Eva, después de cometer el pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, sin dignidad. Nosotros pensábamos que éramos dioses, y ahora nos damos cuenta que estamos desnudos. Entonces el Padre le vuelve a vestir, le vuelve a donar su propia dignidad. Después pónganle el anillo, es la realeza. Entonces quiere decir que vos sos, por el nefesh, la esencia de Dios que tenemos, había sido, vale muchísimo. El hijo del sos rey. Rey, exactamente, hijo de Dios, hijo del rey. Y el tercero, sandalias. Entonces con nuestra dignidad que Dios nos devuelve, con la realeza que nos dice que nosotros tenemos que ser dueños del mundo, ¿verdad? Pero en buen sentido. Entonces vamos a ser profetas, porque la sandalia significa el profetismo. Sandalia es para caminar, anunciar y decir la misericordia y el amor de Dios. Sacerdotes, reyes y profetas, entonces son los tres signos. Y así, ¿verdad? Después la sentencia principal, como termina esta partecita. Este hijo que estaba muerto, entonces volvió a la vida. ¿Por qué? Porque reconoció, dio el paso, se confesó y se le devolvió toda su dignidad. Estaba muerto, dice. En realidad, físicamente no estaba muerto, Padre. Pero la muerte se refiere en este caso a que cuando estamos en pecado, realmente estamos camino a la muerte, Padre. Sí, sí. Porque aquí se refiere verdaderamente a la persona, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que vos pensás por la vida? Bueno, nosotros muchas veces pensamos, no, este es un tipo que está bien porque tiene plata, porque tiene esto, aquello, pero en realidad está muerto. Está muerto de sus principios, de sus valores, y él mismo, el que es ladrón, el que mete la mano en las arcas, el Estado, todas esas cosas, él sabe bien que hizo sobrefacturaciones, robó o que consiguió dinero de mala manera. Ese es nuestro policía, no hace falta que otro te diga. Bueno, y aquí ese que estaba muerto, ¿qué es lo que está haciendo? Se está levantando y se da cuenta, ¿verdad? Entonces es la resurrección esa. Vamos a la placa número 4 para ir a la parte final del texto, que es un poquito largo, pero vamos a desglosar con el padre Víctor. Ahí está el texto y dice: su hijo mayor, el otro, estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba que lo hiciera, pero él replicó: hace tantos años que te sirvo, jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu herencia con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo.
pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Padre, vamos parte por parte, porque una hija comparte, Padre. Bastante, ¿verdad? Sí. Aquí entonces ya entramos. Vos hace rato ya pusiste 2 nombres, pero esta parábola tiene 3 nombres. Te faltó el tercero. ¿Ah, sí? Y esta parte. Claro. Viste que el primero es el hijo pródigo, porque Sí. habla del hijo que se va a pie sobre él. Sí. El segundo era del El padre padre. misericordioso, de lejos le mira, le recibe. Y ahora habla del hijo mayor, que en realidad se está refiriendo a Israel, ¿verdad? Ajá. Con respecto al cristianismo, ¿verdad? Entonces, que no le acepta al hijo que viene, el hijo menor, pues viene a ser el cristianismo, ¿verdad? Entonces el título, el tercero, que todo memorizar, ya hay que todo memoricemos, sería el hijo, podemos llamarle despiadado, el hijo inmisericordia, porque se dan cuenta en el texto como dice el hijo mayor, comienza con eso, ¿verdad? Sí. El hijo mayor que estaba en el campo, es decir, está en el campo, quiere decir en Trabajando. los quehaceres, trabajando, sus quehaceres de la vida que nosotros tenemos todos los días, ¿verdad? Sí. Y pensamos que estamos haciendo todo bien. Entonces volvemos y nos encontramos con esta sorpresa. Cuando se acerca a la casa, escucha la música, la danza, etc. Y no es capaz luego ni de entrar a mirar. Quiere decir que aquí ya hay una relación no tan buena ya con el padre de parte del hijo. Es decir, que medio ya es soberbio luego. Entonces, ¿por qué él no entra a la casa, va, qué pasa, la música, etcétera? No, hagamos un brillante. Papi lo dijo, a ver, venga, vos fulano, venga, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Más o menos como desde afuera. Sí. Pregunta qué era aquello. Y le dice, ¿verdad? Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado, porque lo ha recordado. Esta es la sentencia principal. Pero miren la reacción. Él se irritó y no quería entrar. Él se irritó. Y tuvo que salir su papá a invitarle. Exactamente, viene a continuación, ¿verdad? Y eso le dice. O sea, esta es la actitud de tantos cristianos, nosotros también. Mira que yo en la iglesia algunas veces le escucho a la persona, ¿cómo ese fulano es tal? Va a venir a misa si ese antes era ladrón, antes era esto, antes era aquello. Estamos viendo, digo, venir confesando, y devolvió lo que robó, lo que sea, ¿verdad? Bueno, eso nosotros no podemos ya juzgar, eso es de Dios, ¿verdad? Pero algunas veces nosotros nos queremos volver como el hijo mayor, los que juzgan y dicen quiénes pueden y quiénes no pueden, ¿verdad? Entonces todos estos elementos Y están encima detrás. rechaza y dice, ese hijo tuyo, dice. Ahí está. No dice mi hermano. Exactamente. No, Hay un rechazo total. absolutamente no le considera a su hermano. Ese hijo tuyo, o sea que la responsabilidad le está tirando al papá, ¿verdad? O sea, yo no estoy de acuerdo. En síntesis, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Ese hijo ha devorado. Y mira que él se refiere principalmente a todos los elementos superficiales, porque dice, ha devorado tu herencia. A él le preocupa la herencia. O sea, para él la herencia esencial no es entonces la vida de su hermano. Si su hermano está bien o si está mal o por qué. ¿Será que él luego no fue causa para que el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo menor se vaya de la casa? No sabemos, eso no te cuenta. Pero la parábola pues es siempre así como para que nosotros podamos reflexionar y entender. Bueno, Padre, para ir cerrando, quiero hacer un llamado a la gente a reconciliarse consigo mismo, con Dios y con los hermanos. Si tenemos a alguien a quien pedir perdón o alguien a quien perdonar, qué hermoso momento es la Cuaresma para reconciliarnos. Envíale un mensaje, llamarle, visitarle a esa persona con quien estás en discordia. Hay que buscar la concordia. Queremos dejarle con el Padre Víctor ese desafío. Incluso si querés confesarte, ¿en qué parroquia, por ejemplo, te pueden encontrar a vos, Padre? Pueden ir a cualquier parroquia, ¿verdad? Pero ¿en qué parroquia vos estás? Sí. Bueno, yo suelo estar en San José Obrero, martes, miércoles y viernes. Desde las 6 de la mañana yo estoy ahí. Comienzo con la misa y normalmente atiendo a la gente allí. Muy bien. Martes, miércoles y viernes. Y después, por teléfono, por celular, solemos ver un poco algunos otros horarios, ¿verdad? Pues una vez alguno dice, Padre, yo justamente estaba trabajando tal hora, etc. Entonces, siempre nos acomodamos. Yo por lo menos para eso nunca les hago problema. Gracias, Padre, por tu tiempo. Yo creo que vas a volver en otro programa para Bueno, seguir no hay hablando problema, de las estamos parábolas. listos. ¿Está bien? Gracias. Estuvo así con nosotros el Padre Víctor Cabañas hablando sobre este mensaje tan hermoso de la parábola del hijo pródigo. No se olviden de ese desafío que les dejamos, ¿verdad? Pedir perdón
o perdonar, cualquiera sea la condición que nos toque hoy. Estamos en este tiempo maravilloso de la Cuaresma que nos permite limpiar nuestro corazón y acercarnos cada vez más al Señor. Que tengan un excelente domingo. Muchas gracias por la sintonía.